Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo esta jornada, celebrando y analizando estos 25 años, ¿no? de esta institución. Para esta primera etapa vamos a tener una mesa potente, interesante. No necesitan quizás mucha presentación para nosotros, que somos más del organismo, pero siempre está bueno repasar a quienes tenemos para que nos cuenten y nos dejen los temas que tenemos que debatir y que analizar hoy en día. Estamos con María Elena Nadeo, la primer presidenta del Consejo. María Elena además es ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y hace muy poquito, ¿no? Presentó el libro Derechos de las Infancias entre Utopías y Realidades, que pone un poquito, ¿no?, en tensión este tema entre aquella normativa, aquel planteo de protección integral que surgió en 1998 y que se puso en funcionamiento ya en los 2000, y la realidad y la cotidianeidad de estas infancias y estas adolescencias que transitan por este organismo y por todas las demás infancias, ¿no? Pero particularmente haciendo un análisis de normativa de quienes les toca transitar por acá. Estamos también con Romina Pichirilo, trabajadora del Consejo desde el año 2005, delegada de ATE, hoy parte del Consejo Directivo. Ella trabajó en varios programas desde 2005, tiene un recorrido para contarnos y también contextualizarnos, ¿no?, de diferentes momentos del organismo. Y por último tenemos al doctor Norberto Liski, doctor, investigador, docente. A mí me toca conocerlo más como docente. Bueno, Norberto tiene una trayectoria amplísima en lo que es infancia, adolescencia. Estuvo muchas veces, ¿no?, como trabajando en la parte de Naciones Unidas, como consultor, como asesor. En fin, los invito a que iniciemos esta jornada, este camino, y para eso le invito a María Elena para que nos arranque contando cómo nace nuestro organismo, nuestro consejo, y voy a pasarle el microfonito, que por ahí queda medio desprolijo, pero va a ser lo mejor. ¿Se llega a escuchar atrás? ¿Estamos bien? Porque Bueno. el microfonito es para la cámara, ¿no? Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que para mí es una alegría muy grande estar acá. Una emoción particularmente intensa. Así que mi agradecimiento a ATE Niñez, a Romina en particular, pero a los compañeros de la Junta Interna de ATE del Consejo, por esta invitación. La verdad que pasaron 25 años desde octubre del 2000 en que se firmó el decreto que puso en marcha el organismo de infancia, el Consejo de los Derechos, y el Consejo sigue en pie. El Consejo sigue en pie a pesar de todos los contextos tan complejos, a pesar de las políticas neoliberales, a pesar del arrasamiento que se ha hecho y se está haciendo de las políticas sociales en nuestro país, pero también en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que esté en pie este organismo tiene que ver con que está en la Constitución porteña, con que está en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con que hay una ley que lo rige, que es la 114, y además porque hay trabajadores y trabajadoras de la infancia que abrazaron esta causa y que siguen adelante a pesar de las duras condiciones en que muchas veces se desenvuelve su labor. Yo siempre digo, antes de meterme en sí en la parte más histórica y del paradigma de la protección integral que hoy nos convoca, que nuestros organismos de infancia, todos, la convención es de 1989, y 1989 también es el año de la caída del muro, y es de Berlín, y es el año en que la hegemonía del capitalismo financiero empieza a hacerse cada vez más aguda con
concentración de la riqueza muy fuerte y las políticas de los 90 son políticas de ajuste estructural de nuestros estados. Entonces los organismos que creamos a la luz de la Convención, pero en la década del 90, están atravesados por esta fragilidad institucional. Una fragilidad que tiene que ver con no tener carreras fuertes, sólidas, como la que tiene salud o educación, y que son carreras que vienen de antes, que vienen del estado de bienestar, que vienen de los años de mitad del siglo XX, digamos. El estatuto del docente, yo soy docente en realidad, soy docente de la carrera de Historia, me especialicé después en Derechos Humanos, en Políticas de la Igualdad, en Flaxo y en Claxo, en Sexología Educativa, en Género, en la Facultad de Psicología, en el posgrado interdisciplinario de la UBA. Digo esto porque, bueno, pero en educación, que siempre milité en educación, el estatuto del docente era algo muy importante, era del año 58, 1958, y de la laica y la libre, digamos, de esa época en que se defendía tanto el sistema de educación público, laico y gratuito. Y después lo seguimos defendiendo, y el estatuto del docente de la ciudad tiene mucho que ver con ese estatuto del año 58, y establece una carrera muy, y que ha sido defendida a capa y espada, por los gremios y por los legisladores y legisladoras en la legislatura porteña, porque siempre venía la arremetida para disolver, para licuar, tanto el régimen de salud como, acá está la doctora Diana Pascualini, que fue coordinadora del área de adolescencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Cuando yo la conocí estando en el debate de la ley 114, y acompañó muchísimo todo este proceso. Y no me va a dejar mentir en el sentido de que la carrera de salud también es una carrera muy cuidada, muy custodiada. Bueno, yo abogo porque no lo logramos, porque en el Consejo se creó en el marco del año 2000, en vísperas de una crisis brutal del Estado nacional y de la economía. Entonces era imposible, por más intentos que hicimos. Hoy hay superávit en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es una ciudad muy rica, hay superávit real. Entonces se puede aspirar a discutir una carrera propia del organismo de infancia. Además, ahora que casi todos los programas están acá, no hay esta disyuntiva entre el Ministerio de Desarrollo Social, que antes un poco nos tironeaba, ¿no? Que teníamos que tener la misma nomenclatura que desarrollo. No, el Consejo como organismo rector, con todos sus programas, puede tener una carrera propia. Así que lo digo autocríticamente porque no lo hicimos en su momento cuando éramos gobierno y cuando pusimos en marcha el Consejo, no pudimos, pero ahora hay condiciones para hacerlo. Bueno, yo les decía, yo vengo del sistema educativo, de las luchas contra la ley federal, de las luchas contra las políticas menemistas del neoliberalismo, por las luchas por democratizar el sistema educativo, porque en la recuperación de la democracia en los primeros años del gobierno de Alfonsín, todavía el sistema educativo estaba atravesado por un autoritarismo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, hubo que impulsar que se reconstituyeran los centros de estudiantes, que se recordara la Noche de los Lápices, que se estableciera el 24 de marzo como Día de la Memoria. En todo eso estuvimos desde los gremios de la CETERA en aquel momento. Yo estaba en ADEMIS, también después se formó UTE, que abrazó estas causas con mucha fuerza. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo llego al Consejo Deliberante como concejala de la Ciudad de Buenos Aires, un poco palanqueada, diríamos hoy, por esas luchas. Porque me vieron como, y por la ley de cupo femenino también, eso me di cuenta después, porque mi agrupación política pidió el tercer lugar, nadie lo pedía ese tercer lugar. Abel Fatala, que era el compañero del Modejuso, que pidió el cuarto lugar, el cuarto porque el tercero tenía que ser una mujer. Entonces me fueron a buscar a mí, que era una feminista ya, más o menos, no tanto,
pero muy conocida por la lucha docente estudiantil de esos años. Entonces, fui al Consejo Deliberante porteño, que era en ese momento el templo de la corrupción, un horror, el Consejo Deliberante, pero allí me pongo a estudiar los temas pendientes vinculados a infancia. Me pongo a trabajar sobre educación, sobre lo que se llamaba minoridad en aquel momento, que después cambió, y allí entro en contacto con quienes estaban luchando, ni más ni menos, por aplicar la Convención de los Derechos del Niño, que se había votado en el 90 en el Congreso de la Nación. Yo asumo en el 93. O sea, estaba en el debate de quienes luchábamos por los derechos humanos, por los derechos de los chicos, por el derecho a la educación, por el derecho a la identidad, abuelas de Plaza de Mayo luchando por el derecho a la identidad, custodia de los artículos de la Convención. Y allí entonces empezamos a trabajar en el Consejo Deliberante porteño qué hacer, qué estrategias desarrollar para aplicar la Convención de los Derechos del Niño. Había una legislación nacional muy antigua y conservadora, que era el viejo patronato de menores, ustedes lo deben conocer, ¿no es cierto? Acá se conoce el viejo paradigma de la protección irregular. Empiezo a recorrer los institutos de menores, recuerdo que una de las luchadoras de aquellos años era una abogada del CERPAJ, Anita Chávez, con la cual recorrimos los institutos de menores, y la verdad que eran verdaderas cárceles de niños y de niñas y adolescentes. Varias generaciones de adolescentes y de chicos sufrieron lo que era ese régimen asilar, endogámico y atrogénico, donde posiblemente muchos tuvieran alguna buena experiencia, pero en general sufrían otro tipo de violencias que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con la convivencia forzada con otros chicos de carácter dispar, digamos, y sin tener vínculo con su ámbito, con su centro de vida. Como yo era docente, me llamaban docentes al Consejo Deliberante de las escuelas y me decían: María Elena, yo denuncié que un niño de 6 años, de 7 años, vino con moretones a la escuela. Y entonces el defensor de menores interviene, se lleva al niño, el niño está en un hogar, yo creo que era el San Martín, si no era el Garrigós, pero bueno, y no me lo dejan ver, no lo puedo ver. La maestra de grado no lo podía ver. Digo, no, bueno, así empezamos, así empecé yo a ver lo que era la realidad del patronato de menores. Voy al al Pizarro, que hoy es el que se declaró de interés porque está vacío y lo quieren... El Garrigós. Sí, el que está al lado. Está el Garrigós y el Pizarro un poquito atrás, que era un instituto para niñas en aquella época. Y voy al Pizarro a visitarlo y me encuentro con que una operadora, por eso el tema de los trabajadores de la infancia, me cuenta todas las chicas que hay, no había muchas, me dice, pero acá hay una nena aquí hay una jovencita que no tendría que estar acá. Es una chica que vino del Chaco a los 13 años, abusada por el abuelo, dejó a su bebé con un familiar. Ella empezó a trabajar, trabajando en una pizzería, vive arriba, en el piso de arriba de la pizzería, y resulta que hubo una fiesta, ruidos molestos, en el barrio hubo una denuncia, una queja, vino la policía, pusieron una multa al local por una contravención. A la niña, como es menor de edad, se la llevaron y está en el Pizarro, privada de libertad. Entonces, en ese momento voy después al Inchausti y hablo con la gente del Inchausti y me dicen, acá hay un caso complicado que llegó hace poquito, es una niña que vino del Chaco a los 13 años, abusada por el abuelo. Digo, no puede ser, ¿por qué está acá? Si estaba en el Pizarro. Parece que hubo una crisis por un petitorio que hicieron las chicas, esta chica se brotó y fue a parar
al Inchausti. De allí le digo, pido verla, ¿la puedo ver? La van a buscar, estaba en el Alvear, internada en el área de adolescencia del Alvear. Bueno, un recorrido, miren, de manual, el recorrido del viejo patronato de menores. La voy a ver al Alvear y me dice, la encontré en el jardín, escribiendo, y le cuento quién soy, qué estábamos haciendo, y me dice, mire, yo estoy pensando, porque este jardín es muy lindo y de acá me puedo fugar rápidamente. Le digo, no lo hagas, esperá que de acá salís. Bueno, fui a hablar con la jueza estaba por declararla insana, porque esta chica no puede estar sola, ella insiste en vivir sola. Le digo, mire, con su familia tuvo problemas, la verdad. En todo caso hay que acompañarla. Bueno, apareció una tía, solamente porque apareció una tía que fue y firmó, pudimos sacarla del Alvear y la jueza cerró la intervención. Algunas de estas anécdotas las cuento en el libro que publiqué, que se llama Derechos de las Infancias, porque era el viejo sistema. Yo creo que entonces la convención apostaba a derribar esos muros, a derribar las políticas de encierro y a generar la promoción de derechos de los chicos y de las chicas, reconociéndoles su capacidad de hablar y de expresarse y de emitir su opinión en todo asunto que le concierne. Nadie le preguntaba a esta joven dónde quería vivir, dónde quería estar. Entonces, esos principios de la Convención, nosotros teníamos una consigna en los primeros años del Consejo que decía ni menores ni incapaces. Ni menores ni incapaces. Ni menores por el tema de que la palabra minoridad se asocia a lo inferior. Es estigmatizante, por eso sigan combatiendo. En especial, ¿acá hay abogados o abogadas? Algunos no, muy pocos. Bueno, en especial los abogados son los que utilizan el término minoridad o menores. Bueno, ni incapaces, el otro gran concepto es el tema de la capacidad. Los chicos tienen capacidad progresiva y por eso es necesario escucharlos y que su opinión sea tenida en cuenta. El otro principio de la Convención, que nos marcó también a fuego, porque en esas instituciones de encierro, muchos chicos eran víctimas de violencia, como este niño de los moretones de la Escuela de la Boca, pero otros niños eran niños en situación de calle, cuya problemática era ser muy pobres o pertenecer a familias muy pobres. Entonces yo recuerdo cuando discutíamos esto en algunas asambleas barriales, cuando estábamos en plena discusión de la legislación de infancia, porque había un ambiente de debate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esos años, que cuando se planteaba este tema decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar a los institutos a toda la población que esté en riesgo moral y material? ¿Riesgo moral o material? ¿Quién puede establecer quién no está en una villa, por ejemplo, en riesgo moral o material? Bueno, entonces el otro derecho muy, muy importante que nos atravesó con mucha fuerza es el derecho a la convivencia familiar y al nivel de vida adecuada, al acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, a la desjudicialización de la pobreza. Fíjense, era tan fuerte el tema que hasta en la Ley 114 titulamos un artículo que está copiado de la Convención, en realidad la mayoría están basados en la Convención, desjudicialización de la pobreza, para evitar que a los chicos pobres se los interne o se los secuestre o se los separe de sus familias. Hoy, si bien son excepcionales, me parece, estas intervenciones en el Consejo de los Derechos, sin embargo hay todavía intervenciones basadas en las condiciones de vida insatisfechas, en la extrema pobreza de las familias. En aquellos años, bueno, entonces, para ordenarme un poquito, ¿no? Y no seguir contando tantas anécdotas, estábamos en el Consejo Deliberante porteño
había que derribar el patronato, pero el patronato era una ley nacional. Entonces UNICEF Argentina, ¿qué hizo? Para ayudarnos, organizó un foro de legisladores provinciales en todo el país. Empezamos a impulsar leyes locales porque el menemismo no quería derogar el patronato de menores. En Nación estaban diputados, yo recuerdo mucho a Juan Picafiero en aquel momento, pero también estaba Diana Conti, estaban otros diputados y diputadas que intentaron varias veces derogar el patronato y no lo lograron. No tenían mayoría para derogar el patronato de menores. Años 93, 95, 98. Fíjense que recién se deroga con la 26.000 en el año 2005, 10 años después. Entonces, empezamos a trabajar leyes locales y empezamos a decir, bueno, ¿cómo debería ser la ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Convocamos unas jornadas muy importantes que se hicieron en el Consejo, donde estuvieron pediatras, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, en fin, no voy a mencionar a ninguno en particular. Y allí se presentaron proyectos. Y estaba el proyecto de la Defensoría del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos como la PDH, como madres, como abuelas. Alicia Pierini había creado una defensoría de niños y adolescentes al estilo de la Convención para desjudicializar la pobreza, para evitar las institucionalizaciones innecesarias y para evitar y cuestionar las detenciones policiales arbitrarias, ¿no? Que era el otro gran problema que teníamos en la Ciudad Autónoma. Estaban todavía vigentes los edictos policiales, la policía brava detenía a los pibes en situación de calle. Cuando yo estuve en el Consejo, año 2000, 2001, hasta el 2007, pero en la crisis del 2001-2002, 4.000 chicos en situación de calle había, 4.000, y nos quedamos cortos quizá. Y cortas, digamos. Realmente era un número terrible. Bueno, y la policía los detenía y se los llevaba a los institutos de menores. Bueno, entonces pensábamos un equipo interdisciplinario que intervenga en el momento, en la urgencia y también en la vida cotidiana, en un barrio, en una comunidad, para evitar la institucionalización y resolver de manera alternativa el conflicto que vivían los chicos. Tomamos ese ejemplo de la Defensoría del MED, pero dijimos, vamos a hacer una experiencia piloto. Y allí un asesor mío, Tito Acuña, que trabajó en el Consejo muchos años y que acaba de fallecer hace pocos meses, me dijo, se puede hacer en la Biblioteca Popular de Barracas. En la Biblioteca Popular de Barracas estaba Mónica Pérez, acá la mamá de Romina Pichirilo, puedo decirlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como coordinadora de la biblioteca, como presidenta o vicepresidenta de la Biblioteca Popular, y allí se armó un equipo territorial, la experiencia piloto de la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Boca Barracas. En su equipo había profesionales, psicólogos, asistentes, siempre el enfoque interdisciplinario. Uno de los abogados, que era en ese momento de la Correpi, del barrio, de Barracas, Gabriel Lerner, el que después fue secretario de la CENAF, allí empezó a trabajar en las políticas de infancia, en esa experiencia piloto, y también había en el gobierno de la ciudad, que estaba gobernado por el menemismo, pero había islas de derechos, estaba en desarrollo social el Departamento de Asistencia Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes, o de Niños y Adolescentes, coordinado por Noris Piñata, y con la presencia y la participación de varias profesionales que estuvieron después acá en el Consejo. Y ahora están en la Defensoría Nacional muchas. Cecilia Sosa, ¿no? Cecilia Sosa, sí, y otras están en el organismo de salud mental como, bueno, ya me voy a acordar, Spinelli, Gabriela Spinelli.
En base a esas tres experiencias, Defensoría del MED, Defensoría de la Boca Barracas y del Departamento Jurídico del Gobierno de la ciudad, que en ese momento era municipal, armamos el proyecto de defensorías zonales, y que están en el artículo 70 de la Ley 114 muy desarrolladas. Ya estamos en el año 95, 96. La Constitución Nacional había sido reformada en ese momento, año 94, la reforma de la Constitución, que Menem la quiso para la para la reelección, y Alfonsín la quiso para tener más cantidad de senadores por la minoría. Pero tuvieron la visión, quienes firmaron ese acuerdo de garantías constitucionales, de incluir los tratados internacionales de derechos humanos dentro de la Constitución Nacional. Y además incluyeron el derecho de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, a su propia autonomía, año 94. Entonces empieza el proceso paralelo de autonomía porteña, por eso había tantos debates en la ciudad autónoma. Había que hacer una constitución porteña, se vota la constitución porteña y allí estábamos todos los que veníamos del Consejo Deliberante, los que veníamos de los derechos de los niños, los de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo les recordaba recién a Norberto y a Diana, la Sociedad Argentina de Pediatría tenía una campaña en esos años que decía: para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Un cartel con un niño atrás de las rejas, donde le decían a los pediatras de los hospitales que no llamaran a la policía cuando venía un niño solo o indocumentado, que la obligación del pediatra era atender a ese niño en su derecho a la salud, que el tema de la responsabilidad de los padres, familiares, venía después. Entonces, bueno, todos ellos y todos nosotros rodeamos esa convención constituyente, y por eso el capítulo 10 es un capítulo tan perfecto, la verdad. El capítulo 10 dice, tengo agua, gracias. El capítulo 10 dice que la ciudad protege los derechos de los niños, con el decálogo de la convención, ¿no? Y dice: una ley especial crea el organismo de infancia, que tendrá unidades descentralizadas. No quisieron poner defensorías porque el término puede cambiar. Unidades descentralizadas que intervienen en la protección de derechos de los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, el organismo de infancia en el que hoy estamos, y el que ustedes son protagonistas, está en la Constitución porteña. Se votó esa Constitución en el año 96 y en el 97, en diciembre del 97, se crea la primera legislatura porteña. Yo tuve el honor de participar en esa legislatura y entonces mi tarea central era hacerme cargo de la ley, de esa ley especial. Así que hicimos jornadas de debate, allí participó de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, venía Gustavo Gallo, entre otros, que fue el primer director de la Guardia Permanente de Abogados de acá del Consejo, venía de la Sociedad Argentina de Pediatría, venían varias profesionales. Bueno, tomamos contacto con el Hospital de Niños, con el Foro de Salud Mental, porque la ideología de la Convención es la misma ideología que protege a los derechos de los pacientes, que trata de no institucionalizar de manera innecesaria, de proteger los derechos y la capacidad y la autonomía de las personas. Así que, bueno, así se debatió la Ley 114, tomamos el ejemplo de la Convención, el ejemplo de la Ley de Chubut, que fue la pionera en realidad. Había otra en Mendoza, pero era muy distinta, o sea que la nuestra fue la tercera, y así se votó en diciembre del 98. En un año logramos sancionar la ley, y en el 2000, con el nuevo gobierno, estaba gobernando la Alianza en el 98, 99, 2000, el nuevo gobierno, presidido por Aníbal Ibarra, también de la Alianza en ese momento, me convoca para poner en marcha el Consejo. Y bueno, el Consejo empezó en una sede muy pequeña,
no teníamos nada, la verdad que no teníamos nada, teníamos una partida presupuestaria para el equipo inicial, nada más, una sede prestada, empezamos a buscar sede y empezamos a diseñar los primeros programas. Bueno, en el decreto constitutivo del Consejo se establece, además de la designación de autoridades, la transferencia de las defensorías que estaban en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Porque paralelamente, en el Ministerio de Desarrollo Humano, la Defensoría Boca Barracas, el Departamento de Noris Piñata y otros equipos fueron reconvertidos en una red barrial de defensorías. La primera red barrial de defensorías se forma en el año 98, diría yo, coordinado por María Orsenigo, que fue después vicepresidenta de este organismo, años después. Entonces, de todo este relato yo doy cuenta en el libro, e incluso están los documentos de creación de la Defensoría Boca Barracas, están algunos de los debates de la Ley 114, y después cómo fuimos creciendo, cómo fuimos evolucionando, porque la primera red de defensorías tenía la Defensoría Boca Barracas, la Defensoría de Once, la Defensoría de Palermo, la del Centro, y nada más. Y se creó enseguida la de Belgrano. Había 5 defensorías, hoy tenemos 17, ¿no? 20, porque en algunos es una por comuna por lo menos, un equipo interdisciplinario por lo menos por comuna, y en las comunas del sur hay 2 y 3, porque la verdad que yo estaba revisando y en aquellos años, por ejemplo, el primer informe estadístico, que es del año 2002, el que encontré, por lo menos ayer, debe haber uno del 2001, pero fue tal caótico el 2001 que no creo que nadie lo pudo hacer. Atendimos unos 7.000 casos. En el año 2024 este organismo atiende a 43.000 situaciones, o niños atendidos, vamos a decir, en vez de casos. De 7.000 a 43.000. La verdad que el crecimiento es enorme, el reconocimiento entonces del organismo de infancia es enorme. Y bueno, y algunos ejes de aquel momento lo trabajamos con mucha fuerza. Por ejemplo, el tema de detenciones policiales arbitrarias fue un eje de trabajo. Le peleábamos a la policía la competencia en detener un chico sin que hubiera una orden judicial. Nosotros, esa pelea me parece que se está perdiendo en la actualidad, porque hoy hay niños que son trasladados a los hospitales por móviles policiales, y no es porque hayan cometido un delito, es porque estaban solos o indocumentados, o por presunción de adicciones, por una presunta situación de adicción. En aquellos años nosotros peleábamos y por eso constituimos equipos de operadores de calle, para que sean los operadores de calle los que vayan con los abogados a retirar a ese chico de la comisaría. Puede ser que esté detenido, por supuesto, si llama a la policía hay que acudir inmediatamente, hay una situación de riesgo para el niño, pero entonces el traslado lo tiene que hacer personal amigable, lo tiene que hacer personas con las cuales el chico pueda interactuar, y no la policía, que es la encargada de reprimir, de detener, de encarcelar. Entonces, acá volvemos a... Yo en el libro digo que el fantasma del patronato recorre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trato de no ser tan rotunda en algunas afirmaciones. ¿Por qué? Porque siempre hemos defendido al Consejo, por más que ha cambiado mucho de aquella mística, de aquella épica original. Fíjense, yo estuve en el Consejo hasta el 2007. En el 2007 cambia el gobierno de la ciudad y vienen autoridades. Lo primero que hicieron fue, no voy a decir quiénes, ¿no? Pero fue eliminar de las estadísticas el colectivo de las infancias trans. Teníamos chicos trans
chicos y chicas travestis que atendíamos en el CAT y que atendían los equipos de calle, porque los chicos estaban. Lo primero que hicieron fue borrarlos de las estadísticas. Lo segundo que hicieron fue anular el programa, que lo dije en una reunión, en un desayuno que me invitaron hace poquito acá con las nuevas autoridades, que no tienen culpa de todo eso, porque son nuevas. Nuestros derechos, nuestras vidas. El programa Nuestros Derechos, Nuestras Vidas, que fue un programa excelente, porque además de proteger, además de tomar las medidas necesarias, hay que promover los derechos de los chicos, hay que trabajar con las familias. Ese es un rol, una línea de trabajo fundamental. Entonces, nosotros desarrollamos un programa que trabajó en las escuelas, con los chicos, con los docentes, con los padres, sobre varios módulos distintos. Derechos humanos, salud sexual y reproductiva, y prevención de la violencia intrafamiliar o del abuso sexual en la infancia. Bueno, lo primero que se anuló, llegamos a la mitad de las escuelas secundarias de la ciudad y no llegamos a más porque no nos alcanzaba el presupuesto. Pero podríamos haber llegado a muchas más porque era demanda, era pedido de las escuelas. O sea, empezó a ralentizarse ese rol dinámico que tenía el Consejo. Por eso en las escuelas nos recuerdan con cariño y en los hospitales también nos recuerdan al Consejo con cariño e incluso hablan de otro momento del Consejo donde había más iniciativa. Una iniciativa que era llegar con operadores en vez de policías, que era llegar con talleres a donde se pidiera, era llegar... ahora yo estuve leyendo el informe anual del Consejo y la Guardia Jurídica, que fue una estrategia, una herramienta fundamental de articulación con salud y con educación, se ha convertido en una unidad de urgencia y atiende directamente la línea 102. Imagino, y entonces los abogados van a una segunda o tercera instancia, ¿no es cierto? Segunda instancia. Entonces, eso ya enlentece la intervención. Ya el docente que llama y le recae en la línea 102 una responsabilidad que antes no tenía porque estaba, por un lado, el área jurídica que atendía directamente y por otro lado la línea 102 para atención al público. Yo creo que este es un factor, porque hay quejas, ustedes las deben recibir, pobres trabajadores y trabajadoras de las infancias, hay quejas sobre los modos de articulación. Entonces, yo creo que lo que estoy proponiendo es volver a pensar qué estrategias, así como aquellas estrategias fueron muy claras, no judicializar la pobreza, reconocer la autonomía y la capacidad progresiva de los chicos, escucharlos en todo momento. Bueno, ¿qué estrategias necesitamos ahora para articular, para llegar a los barrios, para desburocratizar aquello que se ha burocratizado? Y en eso lo que hago es una apelación a releer la Convención, releer la 114 también, y a pensar que si pudimos construir todo esto, ¿cómo no vamos a poder dar una respuesta integral, más sólida y de acuerdo a nuestros propios deseos, ¿no? ¿Cómo querríamos que fuera este organismo de la Convención de los Derechos del Niño? Y dejo ahí, ¿no? Porque es muy largo. Se ríen de mí. Yo porque esperaba que nombres cuándo se transfirió la 102. Ah, bueno. Bueno, ¿qué año? Claro, esperaban algunos datos más concretos. Y esa fue una discusión. Nosotros tuvimos, la primera transferencia fue, apenas se creó el Consejo, de los equipos de las Defensorías Zonales que estaban en desarrollo al Consejo nuevo, año 2000. Después, cuando se vota la 26061, año 2005, me parece que fue, un poquito antes, allí. 2005 fue la 26.000,
Pero a mí me parece que en la gestión de María Orsenigo, que fue la gestión de la Rúa y Chacho Álvarez, que fue entre el 99 y el 2002, creo. Allí María Orsenigo, que tomó la dirección del viejo Consejo Nacional del Menor y la Familia, ella intenta hacer algún proceso de descentralización, de modernización del viejo Consejo Nacional. Y entonces tenemos una reunión porque nosotros necesitábamos una línea telefónica, necesitábamos tener una línea, y la línea la tenía Nación. Entonces, como la tenía Nación, las llamadas iban ahí, y ¿quién atendía? Si los equipos estaban acá en la base, digamos, en el territorio. Entonces hicimos un convenio y pasa la línea 102. Yo creo que fue en el 2002, ahora que lo recuerdo. Pasó la línea 102, los trabajadores no quisieron pasar, me parece, los de Nación se quedaron en Nación. Nachito. No, y Nachito. Nacho Alavi, Ignacio Alavi. ¿Uno pasó? Ah, bueno, uno pasó de Nación, porque desconfiaban de la ciudad autónoma y además porque estábamos veremos, en pañales. Nación tenía mejor salario, mejor nivel, siempre. Pasa sin presupuesto, pasó la línea. Pasó la línea, nada más. Y allí alquilamos un lugar en Diagonal Norte y San Martín, un edificio precioso, la verdad. En desarrollo social lo llamaban el Palacio. A mí me daba cierto, porque todos pobres, en las áreas sociales, todos edificios horribles, viejos, decrépitos, y nosotros inauguramos un piso precioso en Diagonal Norte y San Martín, con unas estatuas en los balcones, y en el fondo del piso, al lado de una ventana, allí se organizó el espacio para la línea 102. Creo que fue el 2002. No sé si puse bien la fecha, tendría que buscarlo. Bien, ese dato faltaba. ¿Voy yo? Romy, si nos querés contar. Bueno, ahí un poco lo que pensaba, o lo que pensábamos, es a partir de este relato que nos plantea y nos propone María Elena, que tiene que ver con retomar los principios históricos, ideológicos del paradigma de protección integral de derechos de la niñez, y también recuperar, que yo creo que es algo que sucede bastante en el libro, que está bien logrado, recuperar la cantidad de actores que fueron interviniendo hacia la llegada de la Ley 114 en el 98 y la creación del organismo en el 2000. Ahí hay como, me parece a mí, en contraste con este momento y con los últimos tiempos que estamos viviendo, una ideologización muy fuerte de los derechos de los niños. Uno cuando yo entré al Consejo en el 2005, se vivía mucho que la mayoría de los laburantes y de quienes estaban involucrados eran todas personas, muchos profesionales, pero en general todos pertenecientes al movimiento de derechos humanos o militantes de los derechos humanos. Así que a mí una de las cosas que me parece más interesante rescatar en este momento, en el que un poco venimos de 18 años ya de macrismo, de como decías, el patronato, el fantasma del patronato que recorre la ciudad, 18 años de macrismo, que bueno, con compañeras acá desde ATE lo hemos transitado durante mucho tiempo, organizadas en ATE y dando batallas importantes contra esas transformaciones que fueron haciendo. Hubo un momento inicial en donde pasaron estas situaciones que contaba María Elena de, el cierre del programa Nuestros Derechos, Nuestras Vidas, que tenía que ver fundamentalmente, por un lado, con todo lo que tenía que ver con la ESI, pero por otro lado con la participación de los pibes, con la voz de los pibes, con la politización de los pibes, con ir a discutir a las escuelas secundarias sobre la organización, sobre los pibes y su derecho a ser oídos, sobre sus derechos.
la participación ciudadana, ¿no? Hubo como una primera etapa en donde fueron esos mojones que fueron probando, siempre con excusas, esto no sé si déficit o no, pero entre los déficits estructurales que mencionabas, nosotros una cosa que vemos permanentemente es que las avanzadas que vuelven de la derecha siempre tienen que ver con algún pendiente que se discutía en otro momento, ¿viste? Desde la transferencia de penal juvenil, que bueno, ahora vamos a contar un poco, las transferencias de desarrollo social, que eran parte y que están reflejadas también en el libro, parte del debate de la creación del Consejo, que tenía que estar en el Consejo, siendo un organismo autónomo y autárquico, que tenía que estar en desarrollo social, las pujas de poder entre eso. Y otra segunda etapa, mucho más virulenta, que tiene que ver del 2015 para acá, porque claramente marca mucho de cómo se mueve la ciudad, más allá de que de 18 años para acá hay un proyecto claramente neoliberal y, digamos, de vaciamiento del Estado, por decirlo como una cosa un poco vacía, un poco grande, influye mucho en las políticas nacionales también, ¿no? En el medio de esto pasaba la AUH, qué sé yo, que impactaban también positivamente en nuestras infancias. Del 2015 para acá, cuando Macri asume la presidencia a nivel nacional, pensemos que un poco también en contraste con esa etapa y tratando de traer para esto, para los nuevos debates, para lo que tengamos que discutir de acá a futuro y un poco las expectativas que venimos teniendo nosotros desde nuestra organización gremial, que tiene que ver con volver a poner a las infancias y a las políticas de infancias en primer lugar, como la prioridad de las políticas públicas y volver a ponerlas en la agenda pública. Entonces decía, del 2015 para acá, las políticas que hubo para hablarle a los pibes fueron, de nuevo, la discusión de la baja de la edad, con un correlato que tuvo que ver con la transferencia de penal juvenil de la CENAF a nivel nacional al Consejo, que fueron periodos que siempre que hay esas transformaciones institucionales tan grandes son muy traumáticas para la institución, para los trabajadores, te corren el eje de discusión hacia cuestiones urgentes de cómo pasan los laburantes, qué se los reconoce, qué no se les reconoce, y en el medio de esas crisis te están transformando radicalmente un organismo que nosotros incluso hemos llegado a presentarnos judicialmente contra el traspaso de penal juvenil al Consejo, no a la ciudad. Por eso decía lo de los debates pendientes, porque bueno, estas discusiones sobre la descentralización que trajeron los 90, estaban siempre, ¿no?, dando vueltas. Pero nosotros hemos llegado a presentar un amparo, que de hecho nos había salido positivamente, pero bueno, después toda la cuestión judicial hasta que se defina la cuestión de fondo, donde ponía en discusión que sea el Consejo, el organismo encargado de garantizar, de promover los derechos del niño, el mismo que estaba en cabeza de los penales juveniles donde se aplicaban esas penas. Son debates abiertos, de hecho con Gabriel Lerner lo hemos discutido bastante, él tenía otra posición, pero un poco para dar cuenta de, por un lado, en un nivel, ¿de qué le venimos hablando a los pibes? O sea, las agendas nacionales, las agendas políticas, del 2015 para acá al menos, vienen siendo la baja de la edad de punibilidad, porque fue en simultáneo, se estaban transfiriendo los penales juveniles acá al Consejo, se estaba transformando radicalmente el organismo y se estaba discutiendo una reforma y una ley para bajar la edad. No pudieron, gracias a la organización de una cantidad de actores. Y luego también, vino la pandemia, que también es otra de las cuestiones donde repentinamente con mi ley nos damos cuenta que los pibes
tenían una mirada que poner sobre eso. Yo me acuerdo, nosotros desde ATE, del Consejo, desde ATE CDNA, habíamos hecho un planteo en un momento, un comunicado, porque nosotros estábamos con un montón de compañeros en máxima esencialidad, laburando desde el día 1, tratando de garantizar condiciones de salud, que fue también otro episodio bastante traumático para todos los laburantes, o garantizarles las licencias para que se queden en su casa, etcétera, de riesgo. Y me acuerdo que sacamos un comunicado alertando que se había protocolizado un montón de salidas, hasta la de los perros, y no así la de los pibes. Los pibes todavía, nadie estaba pensando que era una necesidad salir a la plaza, estaba prohibido que salieran los chicos durante un largo periodo. Pero esto, se había pensado hasta en las mascotas, se había protocolizado en la necesidad de que salgan las mascotas. Y bueno, si eso también no tendrá que ver con toda una generación de pibes que quizás desde no haberse sentido escuchados en esos momentos, es una linealidad muy simplificadora, ¿no? Pero también el punto es de qué le venimos hablando a los pibes en los últimos 10 años por lo menos. En el Consejo, después de esta transferencia en penal juvenil, que nos hizo cambiar totalmente la perspectiva, se vino justamente en la pospandemia, en el 2021 aproximadamente, toda una gran cantidad de compañeros y compañeras que vinieron del Ministerio de Desarrollo. Y se realiza la transferencia de los hogares, de fortalecimiento de vínculos. Seguramente me olvidaré de varios programas, del PAE, de Andares, bueno, de la gran mayoría de los dispositivos de niñez que tenía Desarrollo. Transfieren al Consejo, ya no se entendía bien el espíritu de cuáles eran las necesidades que estaba planteando la gestión, y otra vez, ¿no? Discutir eso gremialmente, discutir la transferencia de 500 laburantes, en qué condiciones. Había, justamente por la pospandemia, compañeros que ni siquiera eran monotributistas, estaban contratados mediante ONGs y les pagaban en la mano, ¿te acordaste? O sea, había espacios donde había unos niveles de precariedad que había dejado justamente también la pandemia, muy grandes. Esto, te tiran a discutir cada vez más atrás, y la gestión blanquea de alguna manera, porque de hecho nos ponen un PowerPoint y todo, que pretenden reformar la ley 114. Entonces, otra vez, ¿no? Una gran transferencia, un momento de transformación institucional tremendo, un recorrido en el que el Consejo va perdiendo cada vez más su rol original, esto que decía María Elena, yo me había anotado, decime si me equivoco, el Consejo más o menos en los primeros tiempos tenía la red de defensorías, el área de investigación y políticas públicas, súper importante, que hoy por suerte sigue vigente. ¿Por qué? Porque el Consejo era el que tenía a su cargo pensar en la transversalidad y el plan transversal de las políticas públicas dedicadas a las infancias para todos los ministerios de la ciudad, con su plenario, que era el ámbito de debate. El registro de ONGs, o sea, un rol mucho más de monitoreo, la línea 102, la Guardia del CAT, los programas de promoción, el PETI, trabajo infantil, ¿no? Más o menos. Los dispositivos de emergencia, la red de defensorías, investigación, y todo pensado desde ese rol de autoridad en la ciudad, de autoridad para hablar de políticas públicas de infancia o para tirar lineamientos, problemáticas. Sí, perdón que te interrumpa, pero no, sí. Justamente yo desarrollo mucho el tema del plenario. El plenario en la ley 114 tiene un capítulo especial con su composición, por esto que decía Romina, el diseño del organismo de infancia apostaba a la transversalidad de las políticas.
Y por eso en el plenario están las autoridades, las áreas de gobierno, salud, educación, desarrollo social, cultura, más los representantes de las trabajadoras, de las defensorías, trabajadores y trabajadoras, más los representantes de las ONGs, más representantes de la legislatura, porque queríamos articular con los bloques políticos, con una apuesta a que ese plenario diseñara la política pública de infancia. Y la verdad que fueron los primeros años de intensos debates, la verdad que peleábamos para que estén los subsecretarios, la verdad que de educación y de salud venían siempre, de niñez venía la directora de niñez en general, pero tuvimos, y el plan transversal era una apuesta a ver por trimestre cómo se iba avanzando en las políticas públicas. Esa energía puesta en el plenario se perdió. Por ejemplo, este año creo que fue, que nos pronunciábamos y todo, que salieron con una medida marketinera, pero siempre estigmatizante para los pibes, que fue 0 niños en calle, salió Jorge Macri a anunciar. Bueno, ese protocolo, que es un desastre y está pensado desde el Ministerio de Seguridad, ¿no? Y de Espacio Público. Está como con el enfoque de hay que limpiar la vereda, digamos. Bueno, eso hubiese sido un ámbito clave del plenario para pensar un protocolo de intervención de las distintas áreas, ¿no? Sería una gran tarea. Bueno, me había quedado en la transferencia de desarrollo. Otro movimiento institucional muy grande donde justamente transfieren todas estas áreas de atención directa y de nuevo cada vez se pierde más ese rol del Consejo de exigibilidad, otra cosa que se perdió, las medidas de exigibilidad que tenía el propio Consejo para exigir políticas públicas a los ministerios, o sea, no se perdió porque se haya borrado, las dejaron de usar. Todas herramientas que tenía el organismo parándose desde ese lugar de autoridad. Y las autoridades del Consejo terminan de blanquear lo que en los hechos venía sucediendo con todo este relato que les estoy intentando hacer de esos años, terminan blanqueando que quieren reformar la 114, quitar el plenario, sacar el plenario del Consejo, que es el único lugar que tenían de oposición y garantizar cierta voz distinta, digamos, y hacer un gran organismo de niñez en la ciudad. Nosotros armamos algunos documentos, fuimos a hablar con legisladores, se articuló desde los ámbitos que nosotros tenemos, que son APIABA, en la ciudad de Buenos Aires, y trabajamos con distintos compañeros de ONGs, de partidos políticos y de sindicatos sobre estos temas. Se logró revertir, no se llegó a presentar nunca el proyecto, pero el planteo era nuevamente el fantasma del patronato, nuevamente pensar un organismo gigante más dirigido a los pibes en situación de vulnerabilidad, a la pobreza, que a el proyecto de derechos humanos, el proyecto de la Convención que tenga que ver con políticas universales, que tenga que ver con la participación, con el derecho a ser oído, con la prioridad presupuestaria también de recursos para los pibes, que es algo que en los hechos venimos viendo, que intentaban nuevamente, así como en su momento había sido con la baja de la edad de punibilidad, intentaban dejar asentado y dar por tierra con la ley 114. Otra vez no pudieron, hasta el momento, gracias a todo ese ruido que se viene generando. Y bueno, por último, plantear algunos puntitos como que hablamos siempre con los compañeros, sobre todo en donde más se refleja, tiene que ver con las defensorías zonales, justamente por esto de que estaban planteadas como la columna vertebral del organismo, como el consejo en el territorio. Los puntos que ya venía mencionando.
La pérdida de autonomía y autoridad del Consejo frente a los distintos organismos es una de las transformaciones más fuertes que venimos observando, que se observa incluso, y es algo que denuncian los compañeros, en las propias intervenciones, ¿sí? En las propias intervenciones, ahí leía el informe que habían hecho las compañeras de defensorías, los turnos de salud, por ejemplo, te llegan después de vencida la medida, de la medida excepcional, que tiene un tiempo corto justamente porque está pensada de esa manera. O sea, todo esto quizás parezca un poco más general y teórico, pero es lo que concretamente se traduce en las intervenciones con los pibes y las familias. Entonces, la pérdida de autonomía y de autoridad, sobre todo frente a los demás organismos, el plan transversal que mencionábamos, el desdibujamiento y desinterés por sobre el plenario, que sigue existiendo, pero no se oye, no van los funcionarios de los otros ministerios. Bueno, la idea de corresponsabilidad, ese espíritu de promoción del Consejo y la idea de corresponsabilidad de los demás efectores, la desaparición de las medidas de exigibilidad. Después, nuevamente, algo así que mencioné escuetamente, pero una vuelta de un rol más preponderante del Poder Judicial frente a, no de todos, no de todo igual, pero sí un corrimiento de las autoridades frente a lo que proponga el Poder Judicial, incluso cuestionando las medidas que deciden los equipos técnicos o incluso tratándolos como auxiliares, como si los equipos de las defensorías fuesen auxiliares del Poder Judicial, ordenándoles tareas. Eso sí, realmente es alarmante y encima se ve como directamente proporcional como los compañeros nuestros se van súper formados del Consejo, migran hacia el Poder Judicial o hacia el AGT, que es del Poder Judicial de la Ciudad, ¿no? Sí. Hacia el AGT con mucho mayor presupuesto y jerarquía y mejores salarios y mejor carrera. Los profesionales formados en el organismo administrativo, digamos, se van al Poder Judicial. Así que es como directamente proporcional lo que se termina invirtiendo en estas estructuras, que incluso con algunas hasta hubo un periodo en la que directamente se paralelizaron áreas del Consejo, o sea, se abrió una línea de atención telefónica, se abrieron defensorías zonales, medio que el empoderamiento del Poder Judicial en detrimento de las políticas del Consejo viene siendo inversamente proporcional. Y bueno, finalmente esto, las dificultades que venimos teniendo que por eso queríamos retomar estos debates del origen del Consejo y de los lineamientos ideológicos del Consejo, porque si no, a veces es como que algunos nos terminamos preguntando para qué hacemos lo que hacemos, qué estamos haciendo, si efectivamente no se pone sobre la mesa estos debates, no se problematiza cuál es la práctica que se viene teniendo. Y en ese sentido, o sea, parece un manualcito del neoliberalismo. Poner en crisis estos organismos, poner en crisis una crisis de legitimidad de para qué se trabaja y después dar por tierra con ellos, digamos. El desmantelamiento o en otros casos las privatizaciones, ¿no? Que dejen de funcionar, que ya ni quienes recurren, que pierda eficacia, ¿no? De alguna manera que pierda eficacia. Parece un poco el manualcito neoliberal para ir en contra del Estado. En ese sentido, por eso, retomar estas cuestiones, retomar los principios ideológicos de las leyes de protección integral de derechos del niño, difundirlos y sobre todo recuperar para lo que se nos viene, para este 2026, para este 2027, recuperar esta idea de
organizaciones, fundamentalmente organizaciones de derechos humanos, pero también organizaciones territoriales, y el rol fundamental que han tenido los sindicatos en toda la historia de los derechos humanos y de las infancias, de los derechos de las infancias. El protagonismo también de los pibes, volver a pensar, bueno, eso fue otro pendiente que nunca se realizó, fue la participación está pensado un espacio para los pibes en el plenario. Y la participación del Consejo para la Juventud, ¿no? Nunca sí, se creó. Hay 2 lugares en el plenario previstas en la Ley 114 para adolescentes y jóvenes. Y como está en la Constitución un Consejo de la Juventud que nunca se puso en marcha, entonces se esperaba que se eligieran por el Consejo de la Juventud. Bueno, nunca se creó ni el Consejo de la Juventud ni se designaron. Nosotros invitamos en algún momento a una mesa de participación juvenil que empezó a participar, pero pienso algo que me olvidé de decir, porque a veces nos falla un poco el recuerdo, pero nosotros pusimos en marcha un programa de Francesco Tonucci, muy interesante, Ciudad Amiga de los Niños. Ciudad Amiga de los Niños. El otro día vino Tonucci, lo saludé, le recordé ese programa, él lo recordaba con mucho cariño. Llegamos a tener en 8 comunas consejos de niños y un librito precioso con todas las ideas que los chicos... ¿Qué pasó? No teníamos presupuesto suficiente para pagar a los operadores, a los coordinadores de esos consejos de niños. Entonces los pagó Educación. Educación designó consejeros, pero después, en el cambio de gestión, cuando gana Macri, recuerdo que discutía muerte con Soledad Acuña, que fue una ministra en ese momento, no me acuerdo qué cargo tenía, y los subsumió en los consejos, a los consejos de niños, los subsumió en los clubes de niños, de los sábados a la mañana, que eran otra propuesta, porque los clubes de niños hacen deportes, hacen talleres de artesanías, hermosas iniciativas, pero el Consejo de Niños era Ciudad Amiga de los Niños, o sea, que los chicos piensen la ciudad, era otra propuesta distinta. Y ahora lo tomó Planeamiento Urbano porque les interesa conocer un poco ideas de los chicos sobre planeamiento urbano, pero ustedes no sé si tienen registro de cómo está trabajando el programa Ciudad Amiga de los Niños. ¿Ustedes tienen registro? No. No, de hecho ese es otro gran tema. Claro, que se ha perdido. Sí. Es una manera que tiene de manual también, ¿no? Lo que no se animan a disolver, porque tenía un decreto, está formado por un decreto, lo que no pueden disolver porque es algo muy sólido desde el punto de vista de la propuesta, lo van, yo digo, ralentizando, deteriorando, ¿no? Es esto mismo, hay que volver a ponerlo en marcha. Sí, y de hecho eso también, en cuando describía un poco las transformaciones de la estructura del Consejo y demás, algo que viene pasando y que es muy claro es que los propios laburantes del Consejo, hoy por hoy, mayoritariamente, ¿no?, etcétera, no sabes que hay otro programa que también depende del mismo organismo. Es como se ha perdido la mirada del organismo en general, es atomizado, digamos. En el informe anual, la verdad que Ciudad mantiene la dirección de estadísticas con mucha calidad y el equipo de acá mantiene ese criterio. Entonces el informe anual, que es el informe estadístico, tiene es una buena herramienta. Es una muy buena herramienta para ver todo lo que hay. Lo muy bueno, y también estas cuestiones que ya están por escrito. Esto que yo apuntaba de los chicos en situación de calle, la verdad que estamos muy preocupados por esto, porque en esta política de concentración de la riqueza y de exclusión, cada vez va a haber más personas en situación de calle y más chicos, y si es la policía la que los va a proteger, la verdad que estamos violentando todas las normas. Entonces tenemos que prestar atención y revisar
el protocolo que decía Romina, que ya lo revisaron desde la Junta Interna. Nosotros tenemos desde la PDH, con la red de personas en situación de calle, hicimos un cuestionamiento en sede judicial del protocolo que usan, pero bueno, es difícil porque tienen respuesta para todo, no sé si les pasa, bueno, cuando ustedes debaten, ¿no? Los gobiernos neoliberales, los equipos técnicos tienen respuesta para todo, entonces es muy difícil llevar entre la sede judicial una discusión de este tipo. Bueno, yo para cerrar, para dejarlo a Norberto, no, esto, me parece que la tarea de, un poco la intención de esta mesa, la tarea que venimos planteando desde ATE es volver a retomar ese espíritu, cuestionar lo que haya que cuestionar, pensar propuestas, modificaciones, no es que haya un fetichismo por lo que es el Consejo y porque perdió la autonomía, simplemente, sino que una cosa viene acompañada de la otra. Nos viene pasando que la pérdida de autonomía viene acompañada de la judicialización de la pobreza, dejar de escuchar a los pibes, pero todos los debates están abiertos y un poco proponer que la tarea nuestra estos años, el 26, el 27, apostar a un cambio de gobierno, porque así se nos va a hacer muy difícil todo. Venimos haciendo, creo yo, durante todo este tiempo una acumulación muy importante de experiencias, de repensar, de críticas, de juntarnos. Bueno, entendemos que esa es la tarea, ir a buscar a los otros, no estar siempre quizás a veces nos pasa que en el mundo de infancias es bastante una cosa muy de nicho. Bueno, volver a ese espíritu mucho más transversal, mucho más de confluencia, de poder hablar con otros partidos políticos, de poder hablar con otras organizaciones que no sean especialistas en infancia, con los organismos de derechos humanos, y todos poder trabajar en una agenda nueva y en poder volver a hablarles a los pibes y a tratar de que haya una transformación social para los pibes. Eso. Gracias. Recorrido ya, ¿no? Sí. Así que bueno, ahora lo invitamos a Norberto. Pobre. Sí, disculpas pero bueno. No, muchas gracias. Primero por la invitación, Romina, los compañeros de la Junta de ATE, y muchas gracias por estar tan ilustrado esta mañana en la historia y el presente y las perspectivas de futuro que tiene este Consejo. Y por supuesto no voy a estar trabajando un par de reflexiones sobre cosas que ya fueron muy bien expuestas por Romina y por María Elena, y me permitiré trasladar las preocupaciones al plano nacional, de la cual estamos todos, ustedes trabajadores de este organismo, en lo que es Cava, y quienes no estén en Cava o están en Jujuy, o en Chubut, o en Berazategui, están viviendo la dolorosa experiencia de un gobierno nacional que se está cada día afirmando más en el despojo de los derechos, en un despojo acompañado de sucesivos actos de crueldad que no solamente dañan la condición individual de afectados directos, como pueden ser mañana a la tarde una o un jubilado frente al Congreso apaleado, o una o un niño, niña, joven, mayor, con limitado acceso a sus derechos consagrados jurídicamente, pero
imposibles de accederlo en forma práctica en la discapacidad, o la justificación de auditorías de dudosa elaboración que bloquean centenares de espacios destinados a garantizar el alimento en los barrios populares de esta misma ciudad de Buenos Aires, solo por tomar 3 circunstancias. Y creo que es muy bueno que las discusiones que tienen un carácter de proyección de política nacional, luego las podamos examinar con foco local. Y el foco local tiene historia, tiene contexto, tiene realidades y por sobre todas las cosas tiene trabajadoras y trabajadores. Y no es, por lo tanto, una casualidad que este gobierno, con estas características que tratamos de caracterizar en pocas palabras, se ha fijado como meta desde el primer día cercenar los derechos de los trabajadores estatales y crearles un ambiente hostil, estigmatizarlos, lo voy a decir más claro, estigmatizarnos, me incluyo en ello, y crear, por lo tanto, dificultad de gestión con el mecanismo de la reducción presupuestaria, con el justificativo que lo que se reduce es lo que sobra. Así es como tenemos, por ejemplo, que la inversión en educación ha sido menos del 2% en el 2025. Y en realidad el presupuesto que han puesto en discusión reducen aún más. Cuando la Ley Nacional de Educación, que por supuesto quieren anular, establece el 6% del Producto Bruto Interno. El desmantelamiento del órgano rector de niñez y adolescencia, la CENAF, con el justificativo de organismo sustituible por otros modos más reducidos, en realidad ha sido el mensaje inicial más claro que tuvo el gobierno nacional para decir la niñez, la adolescencia y sus familias constituyen un componente ajeno a nuestro interés, no solo a nuestra prioridad, a nuestro interés. Y como está fuera del interés, va a estar más cerca de la exclusión. Y la exclusión es una deserción del gobierno nacional respecto a sus responsabilidades jurídicas internacionales y también las nacionales, que las asume de un modo práctico, así como hacen negacionismo respecto del pasado terrorismo de Estado en términos ofensivos para el conjunto de la sociedad, en particular para quienes fueron víctimas directas, y pretenden ingresar en organismos internacionales como Naciones Unidas con un discurso descalificador de las instituciones de derechos humanos. Hace de esto 2 semanas. Ese funcionario ya ni está en el cargo, ya ni me acuerdo ni el nombre. ¿Cómo era? Baños. Había sido juez durante la dictadura.
sí, vergonzoso, pero además, un tiempo antes, le correspondió a lo que quedó del Organismo Nacional de Niñez la responsabilidad también de rendir cuentas ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hace de esto más o menos un año. En primer lugar, hay que decirlo estas cosas porque son las que consisten claramente en la deserción. Una deserción berreta, si me permiten la palabra. Una deserción sin categoría técnica. Una deserción propia de los cobardes que no asumen el compromiso de dar cuenta de sus actos, explicando los verdaderos fundamentos que los guían. Es decir, suman ignorancia, perversión, crueldad y además son caraduras. Es muy simple decir caraduras porque todos lo entendemos. Y creo que además es tiempo que las cosas se digan muy claras. Ellos quisieran, en la deserción de sus políticas públicas, que los trabajadores públicos abandonemos la rebeldía. Ellos quisieran que aceptemos mansamente el despojo de derechos y que nuestras funciones se limiten a reducidos espacios técnicos y con discursos que no promuevan el pensamiento crítico. Ese es el propósito. Y a los pibes darles mucho más educación financiera y además impulsarlos cada vez con más intensidad a que el juego colectivo, la juntada, la salida grupal, se transforme en un individualismo extremo, vinculado además a un mundo financiero captado por lo que todos conocemos como las apuestas, sobre todo futboleras, en un pueblo altamente futbolero. Es decir, si yo no tuviera la posibilidad de un pensamiento crítico, futbolero como soy, y me enganchan diciendo, mirá, te vas a resolver el pago de la luz, del gas, los servicios, apostando en este u otro partido, y tal vez termino interesado. Con lo cual, a nuestros pibes los están intentando adormecer. Adormecer para perder de vista las construcciones sociales colectivas. Y no lo van a conseguir. Primero por la propia fortaleza que nuestras jóvenes generaciones desarrollan por su propia naturaleza y por las historias que recogen. Miren, cuando uno va al fondo de la historia, pero ni siquiera del siglo XVIII, el siglo XX tuvo dos grandes acontecimientos en la relación con los trabajadores y la infancia. 1916, los trabajadores de los talleres Bacenas, acá, 8 cuadras, dijeron basta de 12 horas de trabajo a 1000 grados de temperatura y solamente libre los domingos un rato. Dijeron basta progresivamente, salieron a las calles y finalmente con sangre, con tristeza de pérdida, pero con orgullo de trabajadores en aquel momento muy sindicalizados en el anarquismo sindical y en el socialismo sindical,
hicieron sentar en la mesa al hijo de Bacena, que concedió las 8 horas reclamadas y el 42% de aumento. En el medio habían quedado muchos pibes muertos, porque el promedio de edad de los trabajadores de Bacena era de 23 años. Incluía pibes que tenían 14 y 15 años. 3 años después, cuando Irigoyen le indica al doctor Agote, a Luis Agote, muy conservador, bueno, era del Partido Conservador. Allá se ve por qué Irigoyen eligió al Partido Conservador para que elabore una ley destinada, en su pensamiento transmitido por lo menos en los fundamentos, inspirada en proteger a los chicos de las migraciones que habían llegado al comienzo del siglo XIX y a finales del al comienzo del siglo XX, perdón, y a finales del siglo XIX. Y que los consideraba efectivamente en situación de peligro moral y material. Pero es muy interesante saber qué dice Bacena, es decir, qué dice quien habla en nombre de Bacena cuando escribe la ley. Y digo, habla en nombre de Bacena porque había sido precisamente amigo de la familia Bacena, el encargado de la redacción de la ley del patronato. Y ojalá la encuentre rápido. Y si no la encuentro, tampoco es tan grave. Lo importante ¿El es que la que... redactó era el que redactó también la ley de patronato? Lo importante que dice es que en los fundamentos hace relación con lo que ya se sabía como, y se conocía como Semana Trágica. Y él la llama la Semana Crítica. Y dice que los acontecimientos están en los fundamentos de la ley Agote. Y no se ha discutido demasiado esto que estoy comentando. Dice que los acontecimientos de violencia en que se vio envuelta la ciudad de Buenos Aires se debió al vandalismo de menores que provocaban a la policía y esto generaba respuesta policial. Y así explica dos cosas: las muertes de tantos chicos, y así explica que el abandono, entre comillas, está ligado al delito. Delito y abandono en una síntesis de una doctrina que pasa a ser la doctrina del menor irregular. Quiero decir, la historia enseña por muchos lados, pero también enseña que 100 años después se pudo derogar la ley 10.903, la ley del patronato. Casi 100 años, con una sola interrupción, que tampoco se la comenta tanto, y vale la pena recordarla. La interrupción no fue jurídica, fue política. Y quiero decir algo en nombre también de la defensa política de las buenas leyes
o de las buenas convenciones. Ningún mensaje escrito, sea normativa legal local, sea normativa legal nacional o sea normativa legal internacional, como la Convención de los Derechos del Niño, se sostiene por sí misma. Se profundiza en su aplicación cuando se transforma en herramienta que los pueblos y los trabajadores que están vinculados a ese sector se apropian de esa herramienta. De lo contrario, se va transformando lentamente en una letra de muy buena escucha y de muy poco efecto. Y esto tiene que ver con que en 1949, con la Constitución de entonces, la nación tuvo el orgullo de tener la primer Constitución social de América Latina. Tenía 4 ejes principales: los derechos de los trabajadores, los derechos de la ancianidad, tal como se la llamaba en aquel momento, los derechos a la seguridad social y los derechos de la madre y el niño. Y el niño, punto y seguido, deberá tener legislaciones de protección especial. Esa era la primera vez que se confrontaba jurídicamente con el modelo nacido detrás de la Semana Trágica y en manos de la elaboración conservadora. Lo que quiero decir es que interrumpir un proceso en decadencia, como había sido los años de la década infame, que se pone un corte con el golpe de 1943 y los sucesos posteriores que derivan en el peronismo en 1946, con el 17 de octubre mediante, es pueblo movilizado, es organización sindical restableciendo nuevos paradigmas y nuevas convicciones. Los niños estuvieron en el centro de la agenda en ese periodo. No era una simple frase decir que los únicos privilegiados son los niños. Estaban en el centro de la agenda. Para estar en el centro de la agenda tenían que estar en la Constitución reformada, pero además para estar en el centro de la agenda tenían que ser, como fueron, el 10% del Producto Bruto Interno, en la totalidad de las áreas que se iban aumentando progresivamente entre 1946 y 1955. Claro que mediante el bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955 y el asesinato de centenares de hombres y mujeres y miles de heridos, entre ellos mi padre, con ese preludio se implanta un gobierno de dictadura, con el derrocamiento de quien había inspirado estos cambios sociales. ¿Se puede hablar entonces sin historia? Yo creo que, aunque nos lleve 10, 15 minutos, es necesario repasarla hoy, en todos los tiempos, hoy imprescindible. Hoy tienen que saber nuestras jóvenes generaciones que cuando decimos memoria, verdad y justicia, nos referimos a la última dictadura cívico-militar, pero tenemos una mirada más profunda
que puede llegar mucho más lejos, incluyendo la resistencia de los pueblos originarios. Quiero decir con esto, el periodo actual de despojo de derecho, de regresividad, tiene el límite que el pueblo organizado va construyendo. Llevará más tiempo, será más complejo que en otros momentos. Necesitaremos muchos espacios como este, donde se recuperan historias locales y se las pone en contextos globales. Necesitaremos que muchas trabajadoras y trabajadores reafirmen la voluntad de defender colectivamente sus derechos. Y tengo para mí la confianza que en materia de derechos de los niños, el camino es la amplitud y no la segmentación. No es los derechos de los niños por fuera del conjunto de los derechos del pueblo. Es construir derechos de los niños garantizando la totalidad de los derechos que le corresponden a los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Y eso está presente. Está tan presente que seguramente cuando tengamos más cercano la presentación definitiva del proyecto de reforma laboral, que en realidad es un eufemismo, reforma laboral. Deberían llamarla por su nombre si fueran sinceros y valientes, pero como son ignorantes y cobardes, dicen reforma laboral. Digan realmente lo que es. Es restarle derechos, es quitar la indemnización, es inventar sistemas para que sea el mismo trabajador el que prepare para el despido. Es la perversión de los criterios construidos en casi más de medio siglo. Y no nos vamos fácilmente a entregar. Y los derechos de los niños están allí incluidos. Y los defensores de derechos de los niños tenemos que tener, me parece, una visión amorosa hacia ellos, de protagonismo, participación activa. Por supuesto, cuidándolos mucho, pero también habilitándoles la palabra, habilitándoles los espacios en los que puedan expresarse, habilitándolos a ser cuestionadores del sistema, a favorecer la construcción de un pensamiento crítico. Ya el Estado Nacional se preparó para anular el pensamiento crítico. En un decreto que pasó desapercibido porque fue firmado el 23 de diciembre del año pasado. El decreto modifica la reglamentación de la 26061 y la modifica en el bloque de derechos civiles y políticos. Y todo lo que son derechos transforma al adulto que promueve esos derechos, el libre pensamiento, acceso a toda la información, la comunicación, castiga como adoctrinamiento al adulto, docente, coordinador de grupo, etcétera, que promueva en el niño esos derechos porque los considera adoctrinamiento. Muy bien, uno de los sindicatos docentes, no necesariamente de la capital, lo ha denominado al decreto mordaza pedagógica. Y yo creo que ese decreto ha sido tan poco debatido como tan poco en su momento ha sido debatido crímenes de gran escala, como lo que uno recuerda al pasar revista a los momentos críticos, el bombardeo a Plaza de Mayo.
único lugar en la historia donde su ejército bombardea a su propia población. En definitiva, ustedes han escuchado en las compañeras, han escuchado muy bien historia de este Consejo, propuestas que Romina ha puesto sobre la mesa, y permítanme muy humildemente decirles que este Consejo, como tantos otros espacios en el país, con sus características, con sus contextos y con sus historias, identidades y culturas, tiene enormes desafíos por delante, y esos desafíos no se pueden hacer con divisiones, con individualismo. Se hace con el máximo de unidad, se hace con el máximo de organización y con el colectivo por sobre lo individual. Y hoy, más que nunca, promoviendo la participación protagónica de nuestros chicos y chicas. Muchas gracias. Por este recorrido que hemos hecho, que es importante para esto que me parece que fue como una línea, ¿no?, conductora en esta charla, en esta primera charla que tuvimos, que es esta cuestión de volver al origen para saber por qué, el para qué, como decía Romina, para qué estamos, qué vamos a hacer, y tomar el desafío de todo lo que nos queda pendiente, que sabemos que es un montón, que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de este organismo sabemos que nos falta mucho, ¿sí? Pero también hay que tomar la decisión de qué queremos hacer con ese falta mucho, ¿no? Si quedarnos en esta cuestión de la queja, de todo lo que falta, o si queremos juntarnos, organizarnos, esto que hablábamos, el colectivo, esto de hablarnos, de encontrarnos, de discutirlo, de debatirlo, de poner diferentes puntos de vista para encontrar los puntos que tenemos en común para poder volver a encontrar el origen de por qué nació la 114, por qué es importante defenderla, por qué es importante que cada uno de nosotros como trabajadores y trabajadoras de este organismo, pero también como responsables de la convicción desde cómo hacemos nuestro trabajo, cómo concebimos la infancia, las adolescencias, el compromiso diario que tenemos en diferentes puntos que confluyen acá, ¿no?, que es la militancia, el organizarse, el reconocerse como un trabajador, el ser un cuidador, un promotor de estos derechos que costaron tanto, ¿no?, y que no pueden ir por ahí, que no hay que darlos por sentados, que ya están. Y lo importante creo que es esto, es juntarnos, debatirlo, conversarlo, mantenerlo vivo, ¿no? Creo que es muy importante la palabra de cada uno de ustedes para esto de decir, bueno, a ver, hay que mantener viva esa llamita y hay que cuidarla todos los días todos para que siga ahí vigente y para que no todas estas arremetidas que nos meten no nos saquen de ese centro que es defender las políticas públicas, ¿no?, que es lo que nos encuentra acá como trabajadores. Así que muchísimas gracias a ustedes por sus exposiciones y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Hay uno.